Quemaduras, enfrentamiento con brujas. La verdad es que en mi trabajo en el ejército estamos acostumbrados a ver cosas muy extrañas o raras. A veces pasamos muchas semanas o inclusive meses en lo más profundo de la sierra o en lugares muy alejados y despoblados. Y aunque de alguna manera nos van entrenando para enfrentarnos a casi todo lo que llegamos a encontrar en el camino, hay experiencias para las cuales uno no se puede preparar. Te comparto esto con toda reserva. Esto nos pasó hace algunos años cuando andábamos patrullando una región de la Sierra Negra, Puebla, cerca de un pueblo que se llama Santa Cruz Texmalaquilla. Llevábamos varias horas pisándole los talones a un grupo delictivo. Solo era cuestión de algunos minutos para darles alcance, pero en un intento desesperado por evadirnos, se bajaron de sus vehículos y se atrincheraron en una región muy boscosa, en donde les perdimos contacto visual, por lo que el sargento García nos ordenó que rodeáramos inmediatamente el perímetro para impedir que se nos escaparan. Estábamos listos para el enfrentamiento, y mientras nos daban las órdenes para el asalto final, empezamos a escuchar muchas detonaciones y gritos aterrados pidiendo ayuda. Estos provenían de la zona donde se había atrincherado el grupo delictivo. Nosotros nos quedamos pecho tierra, alertas. Aquella balacera y griterío continuó durante varios minutos. En algunos momentos nos pareció ver algunos fogonazos y explosiones entre los árboles. Nos acercamos para entender qué estaba sucediendo. Era obvio que el ataque no era hacia nosotros. El sargento García comentó que probablemente se habían encontrado con algún grupo rival, por lo que ordenó que permaneciéramos a la expectativa. Tras varios minutos de tensión, todo se detuvo y quedó en un profundo silencio. A una señal del sargento, el cabo Martín y yo nos arrastramos hacia aquella zona para hacer un reconocimiento visual. Nos detuvimos a unos metros de los primeros árboles y arbustos de aquella trinchera. Ahí descubrimos que el terreno de toda aquella franja boscosa estaba hundida poco menos de 1 metro del nivel donde estábamos. Seguimos avanzando y lo que apareció frente a nosotros nos dejó helados. En el centro de aquel paraje había varios cuerpos cercenados y quemados esparcidos por todos lados, como si hubieran arrojado diversos artefactos explosivos. Pero lo más extraño de todo es que no habíamos escuchado ni un solo estruendo de granada o algo parecido en medio de aquella balacera. Al voltear a ver al cabo Martín, vi que tenía una cara de espanto que no podía con ella. Lo entendía. Él estaba menos acostumbrado que yo a estas experiencias de enfrentamientos, por lo que le dije, tratando de tranquilizarlo un poco, que probablemente usaron algún tipo de bomba molotov, o conociendo cómo se las gastan estos grupos delictivos, tal vez hasta un lanzallamas. Pero era muy poco probable. La pregunta era, ¿quién había sido capaz de hacer eso? Porque una vez que hicimos nuestro reconocimiento visual, al parecer no había ni un solo sobreviviente. Identificamos todos los vehículos que veníamos persiguiendo, y no había ningún otro carro extraño en el perímetro. Reconozco que a pesar de haber estado en muchas ocasiones en enfrentamientos muy duros con este tipo de grupos, nunca me había tocado ver semejante carnicería. Pero todavía faltaba lo peor. El cabo Martín y yo nos quedamos en silencio por un segundo tratando de recuperar el aliento, y entonces activé la radio para comunicarle al sargento García la situación. Pero el transmisor no respondió. Lo intenté varias veces y el resultado fue el mismo. La radio parecía muerta. Volteé a ver al cabo Martín. Ya se veía un poco repuesto, por lo que le pedí que se reportara con el sargento. Activó su transmisor varias veces, pero tampoco pudo comunicarse. Se me hizo muy extraño. Pensé que tal vez era la región la que estaba provocando la interrupción de la señal. Mientras revisaba el transmisor en mi solapa, sentí que el cabo Martín me jaloneaba por el hombro. Al levantar la cara hacia él, me hizo un gesto con la cabeza, apuntando hacia el centro de aquel paraje boscoso. Ahí estaba arrodillada una joven mujer envuelta en un chal negro. Me sorprendió que no lo hubiéramos visto antes. En ese momento, levantó los brazos hacia el cielo. Vimos que movía la boca como si estuviera rezando algo.
Tenía los ojos cerrados y se veía demasiado pálida. En un principio, el cabo Martín y yo pensamos que a lo mejor venía con ellos, y si así fuera, nos sorprendía que hubiera resultado ilesa del brutal ataque. De pronto, vimos cómo la joven bajó los brazos y se levantó muy despacio del suelo. Vestía de negro de pies a cabeza, pero lo que más me llamó la atención fueron sus brazos. Eran extremadamente delgados, sus manos y sus dedos parecían demasiado largos y huesudos, y estaban todos tiznados como si las hubiera metido en ceniza o en carbón. No podíamos confiarnos y seguimos muy atentos a cualquiera de sus movimientos. Entonces alzó la cara hacia el cielo, continuaba con los ojos cerrados y empezó a gritar muchas palabras que no entendía. No pude reconocer en qué idioma hablaba. En ese momento su cuerpo empezó a temblar como si estuviera convulsionando. Por momentos parecía una muñeca de trapo colgada de hilos. Pensé que tal vez estaba pasando por un ataque histérico o traumático por lo que acababa de pasar. Hice señas al cabo Martín para que cubriera el flanco derecho y avanzamos paralelamente hacia la joven, pero apenas habíamos dado unos pasos cuando, sin querer, pisé una rama. El crujido fue casi imperceptible, pero aquella joven lo escuchó y abrió los ojos. Parecían de un color rojizo, y en ese momento sentí su mirada sobre mí. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo, erizándome la piel. Aquella joven ladeó su cabeza y dibujó en su cara una mueca burlona. Los ojos se le encendieron, cruzó sus manos a la altura de su pecho y de la nada empezó a salir fuego de entre sus dedos. En ese momento no logré entender qué estaba pasando. Rápidamente apunté mi arma sobre el pecho de aquella mujer. El fuego empezó a recorrerse sobre sus brazos hasta llegar a sus hombros. Tengo que reconocerlo. Tuve mucho miedo. Eso no era normal, no era lógico. Sentía mi cuerpo engarrotado y tembloroso. En un descuido, mi dedo jaló el gatillo, y tras la mirilla de mi rifle, vi el cuerpo de aquella mujer estremecerse por el impacto de la bala, al mismo tiempo que dejaba escapar un alarido espantoso. Lo siguiente que recuerdo es que cerré los ojos y sentí un golpe de lumbre que me arrojaba por los aires y me quemaba el rostro, los hombros y parte de mi pecho. Sentía cómo el fuego me envolvía. No sé cuánto tiempo perdí la conciencia. Para cuando abrí los ojos nuevamente, estaba en el suelo boca arriba, mientras alguien me jalaba del uniforme entre los matorrales. Al girar la cabeza, vi que era el cabo Martín quien me arrastraba con una mano y con la otra no dejaba de apuntar hacia aquella zona boscosa. Era una situación de peligro y traté de levantar los brazos para buscar mi arma, pero un dolor muy fuerte debajo de mi pecho me lo impidió. En ese momento, ya se acercaban varios de nuestros compañeros y nos rodearon. 2 de ellos me cargaron y otra más ayudó al cabo Martín. El resto fue cercando el perímetro. Mientras me atendían las heridas en mi cara y brazos, el sargento García daba la orden de no acercarse más al objetivo. En ese momento, escuchamos la transmisión de uno de los compañeros y le dio una descripción detallada de lo que nosotros habíamos visto. Al final, mencionó que no había sobrevivientes. El cabo Martín le pidió al sargento que preguntara por aquella joven mujer que habíamos visto, pero la respuesta de nuestro compañero fue negativa. Y cuando le platicamos al sargento lo que habíamos visto hacer aquella mujer, nos escuchó en silencio, pero al terminar de contarle, nos pidió que omitiéramos esa parte y que dijéramos que nuestras heridas fueron provocadas por un artefacto explosivo. Yo estuve en reposo algunos meses. El impacto me había fracturado varias costillas, pero afortunadamente las quemaduras fueron superficiales y me recuperé por completo. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Luis Martínez.